Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo están? Hoy es ya 20 de octubre, martes 20 de octubre. Bienvenidos a su programa A las 9 con usted, aquí de C7. Y hoy vamos a continuar con una vertiente que también ha resultado este año muy interesante, escenarios del cuerpo. Usted recordará que año con año cambiamos la creatividad del programa, diseñamos nuevos temas y esta vertiente ha sido interesante con nuestro compañero, colaborador, amigo Bernardo García, que ya está con nosotros para hablarnos pues de escenarios del cuerpo. El cuerpo y la filosofía, el cuerpo y la ciudad, el cuerpo y la danza, el cuerpo y el camino, el cuerpo y, en fin, diferentes relaciones con el cuerpo. Es nuestro invitado especial, el cuerpo humano, que finalmente es el escenario de la psique, ¿no? El escenario del alma. En el cuerpo se nota, se traduce, se expresa todo lo que es el ser humano, ¿no? Ese es el escenario. Así que hoy Bernardo García con nosotros. Gracias a todo el equipo que en pleno, desde muy temprano, están aquí apoyando el programa. Ángeles García, muchas gracias. Está también con nosotros, gracias. Tania, muchas gracias. Barcha, Claudia, Fernando, todo el equipo listos para compartir con todos ustedes. Le agradezco también a todo el equipo y al teléfono que nos atiende de manera muy especial. Hoy Tania nos apoya en el teléfono con el 3030-5350 para que nos llame y nos dé su punto de vista. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y las emociones? ¿Cuál es el poder expresivo del cuerpo? Porque a veces el cuerpo expresa lo que usted no quisiera que expresara y de pronto también ahí está expresándolo, la expresión del cuerpo en la danza, el cuerpo y el tiempo, esas cicatrices, esas arrugas que hay por ahí, ¿nos definen? Claro que sí, definitivamente, esto es un hecho. Fíjese, a mí me ha llamado siempre la atención las personas que dicen, no, hay que ponerse esto o aquello, que esto te quita las líneas de expresión, y mira, yo les digo, oye, toda una vida tratando de expresarnos, y de pronto alguien llega y te dice, quítate la expresión. Entonces, pero bueno, en gusto se rompen géneros. La relación del cuerpo con la ciudad son temas de los cuales nos interesa conversar, ¿no es así? Bernardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Yolanda, muy contento Buenos de estar días. aquí otra vez con Gracias. ustedes y un saludo a toda la gente del auditorio. Y contentísimo también por estar hablando hoy con ustedes de estos temas tan interesantes del cuerpo, la expresión, la filosofía, la danza. Y para ello tenemos a una invitada de lujo, si quieres la podemos presentar. Por favor. Ella es María José Sánchez Varela y es bailaora de la compañía de danza Las Cabales. Estudió filosofía también en el ITESO e hizo una tesis fascinante sobre la relación entre danza, filosofía y expresión, y trabaja además en proyectos. Bueno, tiene un proyecto de gestión cultural que se llama Culturalista y un proyecto en concreto que se llama Camina Centro. Entonces me pareció interesante invitarla hoy a María José porque tiene toda esta visión de la danza, particularmente del flamenco, de la filosofía y de una tesis que hizo sobre filosofía y cuerpo, y además de proyectos culturales que tienen que ver de la relación en la relación del cuerpo con la ciudad, ¿no? Entonces es un lujo tener hoy a María José aquí con nosotros, y bienvenida, María José. María José, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, sí. Y bueno, qué interesante esto de filosofía y danza. Me encanta el binomio, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es de las mías, ¿verdad? Filosofía y danza. Pero adelante entonces, Bernardo, vamos a comenzar para entrar en el tema, recordándole al público que nos llame, 3030-5350, no nos deje solo, llámenos y participe esta mañana con su punto de vista, ¿de acuerdo? Adelante, Bernardo. Bueno, a mí la pregunta con la que me gustaría iniciar esta reflexión que tendremos hoy es una pregunta directa para María José. Yo conozco a María José desde hace tiempo y sé que le ha interesado mucho esta relación que hay entre los sentimientos y el cuerpo. Entonces le quería preguntar, ¿cómo fue, María José, que tú misma te fuiste dando cuenta y fuiste pensando de este poder que tienen las emociones en el cuerpo mismo? Sí, creo que es muy interesante cuando empezamos un poco a platicar, Bernardo y yo, ha seguido un poco el trabajo que llevamos desde hace 3 años y las reflexiones y cómo ahondamos. Y yo le comentaba que en un primer inicio el sentir corporal, sobre todo en el flamenco, es muy directo. Tú percibes algo, te eres afectado
por algo que está sucediendo y no sabes cómo tomarlo, cómo amarrarlo, qué hacerle, ¿no? Y ahí surgen muchísimas preguntas. ¿En qué momento está pasando esto? ¿Cómo me está pasando? ¿Qué es ese sentir? Y también viene desde dónde es, ¿no? Si es obra de arte, si tú eres el mismo cuerpo que está bailando y eres la obra, y cómo todas estas afectaciones se te dan, vienen como improntas, que dices, algo les tengo que hacer, ¿no? No es posible se te imponen. Se te imponen, no es posible que estés sintiendo esta emoción y la saque como furia, por ejemplo, en el flamenco, que me parece que es una forma muy directa de sacar por sus orígenes, de cómo ha sido desde los gitanos que llegaron a Andalucía, y es un baile muy cultural que denota una expresión de querer decir algo, ¿no? Es muy directo y sale desde lo muy íntimo. Entonces también hay ciertos momentos en el flamenco, cuando hay un pare, en donde dices, ¿en dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Y es momento donde a lo mejor das un paso atrás y empiezan toda esta serie de reflexiones, ¿no? ¿Puedes tomar distancia de ese momento? ¿O te involucra decididamente? Es muy difícil, de hecho, para poder escribir, por ejemplo, la tesis, la distancia fue demasiado difícil, porque es una reflexión posterior a un momento tan efímero que sucede ahí, ¿no? Entonces, volver a recapitular todo esto a través de la conciencia, no siempre lo haces de la mejor manera, pero vale la pena, porque surgen estas preguntas que después las puedes materializar en otro tipo de proyectos, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Yo te pregunto, justamente, pues, María José. En flamenco le llaman el duende, ¿no? Sí, sí. Sucede algo. En palabras, digamos, a veces es difícil expresar. Ya lo creo. Pero estás en un momento en donde estás el cantador, tú estás muy concentrado queriendo meter los tiempos en un sistema, digamos, de soniquetes, de fórmulas, y tú estás muy concentrado, íntimamente relacionado contigo, ¿no? Que da alegría, es un momento muy especial para sentirte emocionado y afectarte. Por tratar de encontrar una palabra que lo explique, ¿podríamos sentir que esto es un estar fuera de ti, más allá, en contacto con algo trascendente? Éxtasis, que sería el significado. ¿Esto se acercaría? Claro, de hecho había un maestro, José Maya, que gitano bailador, que decía, tú cuando estás bailando estás de cara al cielo, ¿no? Uh-huh. Es este sentimiento ¿Sí? de estar con el pecho arriba y tener esa provocación de que hay algo más, sí, que lo puedes empezar a vincular con tu experiencia propia y con la relación con el mundo, ¿no? Con la afectación, y al mismo tiempo te estás dando lo que eres, ¿no? Qué interesante esto que nos comenta María José. Es muy difícil explicarlo, ciertamente, si no lo has vivido alguna vez en tu vida, Bernardo. Yo la entiendo perfectamente, María José. Yo lo siento como que de pronto se abriera una grieta entre lo humano y lo divino, y por ahí se cuela algo que te convoca, que se te impone y que te llama. Sí, de hecho, en alguno de los trabajos que empecé a hacer en las indagaciones, hablaba del fenómeno místico y lo relacioné con el flamenco en esta forma de tratar de explicar qué sucedía, ¿no? Después vas materializando y vas agarrando más las palabras y va sucediendo otras cosas, pero sí, en esto que comentas es importante porque te sucede algo que es más allá y que de alguna manera lo tienes que tematizar, ¿no? Sí, muy difícil formular algo que es en sí inefable. Uh-huh. No existen palabras para mencionarlo. Por eso es que el arte no lo puedes aprender racionalmente, va más allá. ¿O tú qué opinas, Bernardo? Sí, a mí me parece fascinante porque además en términos de expresión, pues como cultura creo que hemos validado un tipo de expresión que es la expresión lingüística, ¿no? Uh-huh. Y entonces el explicar ciertas cosas parece que
Pero bueno, en el caso de la danza, lo que tenemos de expresión es el cuerpo mismo. Una de las preguntas que tenía María José en su tesis era justamente si el cuerpo mismo podía ser tomado como una obra de arte en estos términos, ¿no? O si es solamente representación de algo. Y a mí me parece muy interesante porque, claro, yo no bailo flamenco, pero desde el lado de la audiencia que me ha tocado, del público pues, que me ha tocado observar, sí puede ser accesible también esos momentos como de éxtasis que se observa en los bailadores, ¿no? Y es muy impresionante. Me acuerdo que el programa pasado de Escenarios del Cuerpo nos acompañó Alicia Menchaca y hablamos más bien de la danza contemporánea y la danza clásica, y hacíamos esta alusión entre gravedad y peso y la fragilidad o la gracia, y cómo el ballet clásico tendía como a esos movimientos más graciosos, más acróbatas, etcétera. Y lo que yo encuentro en el flamenco es, y le quería preguntar a María José, como una fuerza mucho mayor, ¿no? En términos, por ejemplo, de relación con los sentimientos, claro que yo imagino que toda esta agitación corporal y toda esta fuerza, pues no solamente es la agitación de un cuerpo, sino la agitación de toda una vivencia emocional interna, ¿no? Y por otro lado, es una danza mucho más grave. De hecho, creo que en las imágenes que vimos acabamos de ver cómo perdió el tacón el bailador, ¿no? Y es una danza como más ligada al suelo, ¿no? Con mayor peso, con mayor fuerza. ¿Es así? Es así, y también recordar que su origen es cultural, ¿no? Y desde esa forma te conecta a ciertos espacios donde principalmente no eran espacios privilegiados por toda era gitano, ¿no? Era más escondido. Entonces era una forma de arrancar lo que tenías y decir, aquí estoy, esta es mi presencia y de esta manera me salgo al mundo, ¿no? Y vamos a ir al corte en este momento. Regresamos con usted en un momento para seguir hablando de escenarios del cuerpo. Adelante el corte. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, y quiero decirle que tenemos 10 pases dobles, 10 cortesías dobles para usted, para una noche de gala. Esto es para mañana miércoles en el Teatro de Guadalajara del Seguro Social. 10 pases dobles para Bad Boy Blues, me parece. Sí, ¿verdad? Es correcto. Cortesías dobles para que usted se lleve a casa un par de boletos y mañana pueda asistir al Teatro del Seguro Social, que está ahí en el núcleo Agua Azul, y participar de este concierto. 21 de octubre, 7 de la tarde, ahí en 16 de septiembre. Empiece a llamar. 2 pases. Las primeras 10 personas, vamos a hacerlo así, Ángeles, las primeras 10 personas que llamen tienen pase doble de inmediato, ¿le parece? 3030 5350. Y vamos a continuar hablando de escenarios del cuerpo con nuestro amigo y colaborador catedrático del ITESO, Bernardo García, y nuestra invitada de hoy, María José Sánchez Varela. Adelante, por favor, Bernardo. Gracias, Yolanda. Bueno, pues en este segundo bloque quería empezar haciéndole una pregunta a María José, que es una pregunta que hemos estado haciendo recurrentemente en los 10 programas que ya llevamos de escenarios del cuerpo, que es una pregunta antropológica muy, muy interesante, ¿no? Que a partir de finales del siglo XIX y principios del XX se empezó a hacer, sobre todo cuando se empezó a hacer esa ruptura de que si los seres humanos somos esta especie de división entre cuerpo y alma, y si los seres humanos somos duales o somos más bien unitarios. Entonces a muchos filósofos les gustaba preguntarse tal cual si los seres humanos somos cuerpo o si los seres humanos tenemos cuerpo. Asumir que si la respuesta es que los seres humanos tenemos cuerpo, quiere decir que somos algo más y que el cuerpo es solamente una especie de depósito, ¿no? O de cárcel, dirían los más pesimistas a mi juicio. Pero otros dicen, no, la realidad humana no es que sea otra cosa distinta al cuerpo, es que somos el cuerpo mismo. Y yo quisiera saber, ¿tú cómo te pronuncias ante esa pregunta? ¿Somos cuerpo o tenemos cuerpo? Bueno, es una pregunta que también te lleva a muchos rincones. Yo contestaría que somos cuerpo y añadiría que somos cuerpo en el mundo. O sea, pasa un primer momento de afectación, que es lo que hablábamos anteriormente, y en un segundo momento ya darte cuenta, sentirte, apropiarte, siempre estás en vínculo con una cosa que está a tu alrededor y es el mundo. Tienes una presencia que es tu cuerpo, es la forma de que te presentas a los demás, pero siempre estás en una relación con el mundo. Te afecta y eres afectado.
¿no? Hablábamos también de esto que comentabas en un principio de las arrugas, ¿no? No podría suceder si no eres afectado, las cicatrices. Sucede algo que en tu hacer de, digamos, tirones y jalones, te encuentras ahí y te modificas, ¿no? No solo es una adaptación, sino es una forma de tú modificarte a lo que está sucediendo. Y el peso que comentabas también del cuerpo es muy importante porque esta relación de tener cierta gravedad y en el flamenco sobre todo, sentirte en relación con el mundo es muy importante porque es la manera en donde también vas a dar un sonido de ti, ¿no? Lo que sale en el zapateado es un sonido de tu peso que es muy diferente al sonido de otra persona porque tiene otras características, pero siempre está en una relación con el mundo, ¿no? Y en una relación armónica, porque existe una, digamos, una música, unas palmas, unas guitarras que están junto contigo en ese fenómeno, ¿no? Entonces no te puedes separar, sino que estás junto con esa, ¿qué diríamos? Esas voces diversas en las que te unes y convocas. Sí. Sí, sucede algo impresionante, ¿no? Que es un momento de que no puedes, estás solo, pero estás acompañado. Sí. Y siempre hay esa presencia del otro, que si alguien falla en el ritmo, te contrapone. Inclusive había una anécdota de una sombra cuando estás bailando y eres tú mismo y ves tu sombra y te distrae, ¿no? Entonces, es un momento de concentración, pero teniendo en cuenta todo un contexto que está sucediendo. Igual tu existencia, yo decía, se fundamenta en el mundo. Esta presencia corporal está ligada a lo que estamos. Venimos aquí, ya está el mundo, pero no se puede quitar la relación. No solo somos la parte subjetiva que nos afecta, sino es esta relación de qué nos afecta y cómo estamos en convivencia, ¿no? También por ahí estaban pasando las imágenes de Rubén Afanador. Y me impresiona porque denota ciertas características físicas que toma en cuenta el tiempo y el espacio donde está sucediendo en tu cara o en tu expresión y que te altera de alguna manera en esta relación. No puede ser inmune. Qué interesante este fenómeno, ¿verdad? Ciertamente. Y bueno, yo creo que hasta la más sencilla persona que alguna vez ha bailado con la capacidad de ensimismarse, que yo aquí esto lo subrayaría, no es bailar, interactuar socialmente, es muy bonito, sí, pero de pronto yo me refiero a ese momento de intensidad profunda en la cual te ensimismas de esa realidad y estás me encanta la expresión de Federico Schelling que decía que el arte era como un atisbo de la divinidad. Me encanta esa expresión porque lo creo a pie juntillas. Y cuando eres capaz de ensimismarte, es como una intuición de la conciencia de infinitud, ¿no? Claro. No sé, es difícil ponerlo en palabras, pero es un fenómeno interesantísimo el que ocurre, exactamente, ¿no? Similar al éxtasis místico. Sí. Ahora, en el caso del flamenco, a mí lo que me llama mucho la atención es esta gravedad o esta relación que hay con el suelo mismo, ¿no? O sea, mientras en otras expresiones de danza yo encuentro un afán por romper la gravedad y por esa relación que tenemos con el suelo, de estar como irremediablemente pegados con el suelo, en el flamenco me parece que llega a un punto de no solo de reconocimiento, sino de celebración del peso que tenemos en el mundo, ¿no? Y lo encuentro en el gesto del zapateado y de los sonidos y eso a mí me parece muy interesante. Y de las cosas que también decías, María José, o sea, muy padre porque generalmente se cree también que la relación que tenemos los seres humanos con el mundo es como si los seres humanos estuviéramos acá de otro lado y fuéramos personas subjetivas, ¿no? Claro. Cada quien en su mundo, y por el otro lado está el mundo al cual pertenecemos, y entonces que la vida se resolvería más o menos en términos de adaptación, que sé que es una palabra que no te gusta nada, pero adaptarnos a ese mundo que hay ahí. Y lo que nos estás diciendo habla más bien de que la participación de nuestro cuerpo con el mundo, los límites son mucho más difusos de lo que creemos, ¿no? Yo me acuerdo que Heidegger decía es que estamos ebrios de mundo, por tratar de decir, no es que el mundo esté separado de mí, sino que yo soy parte del mundo y es irremediable que todo este mundo que yo tengo a mi alrededor esté constantemente configurándome y yo configurando el mundo, ¿no? Entonces por ahí en las imágenes que veíamos de
de Rubén Afanador, por ejemplo, se notaban estos rostros completamente cargados de tiempo y de mundo, ¿no? Las arrugas, los gestos, la rigidez en la mirada, que tiene que ver que cuando estamos en el mundo, estamos siendo afectados por él. Claro. El camino a la inversa también puede ser, ¿no? Sí. No solamente nos adaptamos al mundo, sino que nosotros podemos adaptarlo al mundo de acuerdo a nuestras necesidades corporales o afectivas o lo que sea. Pero eso me interesaba mucho de lo que tú comentabas. Claro, en eso que dice Bernardo, la palabra adaptación no me encanta, porque de repente siento que tiene una connotación más pasiva. Yo lo veía, y también Merleau-Ponty, este filósofo francés del que hablábamos antes, retoma esta parte de siempre la relación en cuanto es un ir y venir. No estás solo, y además tienes unas implicaciones impresionantes al tú conocerte y al tú representarte, y inclusive hablábamos de qué pasaría si fuéramos transparentes, ¿no? Sería muy, muy gracioso verte en otra situación o con otra personalidad y caminar por las calles y decir, a ver cómo me ven, ¿no? Porque siempre te expresas con esto que eres, como decías en un principio, y si eres otro, tu mundo también se refleja de diferente manera, inclusive la percepción. También hay un caso muy gracioso en donde se ven unas fotografías, de repente un amigo fotógrafo toma desde otra altura y esa es su percepción del mundo, ¿no? Y ves una radicalidad entre tu tamaño, en el caso del mío, y entre él, y cómo toda una experiencia también se funda de la vista del cuerpo como punto de partida hacia lo que sucede. Sí, estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, tienen que ver con esto, ¿no? Son imágenes de dos pintores que a mi juicio son pintores del siglo XX, bueno, a finales del XIX, en el caso de Egon Schiele y Francis Bacon, que son pinturas sumamente corporales, ¿no? Pinturas que aluden justamente a esta modificación del cuerpo a partir del tiempo, de la relación que tenemos con el mundo, etcétera, ¿no? Y esto de, por ejemplo, jugar a ser invisible que decías, o la relación con la sombra, a mí me parece interesantísimo, ¿no? De repente ser otro, ¿no? Ponerse una máscara y jugar a ser otra persona. Lo que se modifica no solamente la presencia corporal, se modifica la relación con el mundo. No solo eso, sino que hay experimentos interesantísimos en el terreno especular. Te paras frente a un espejo y ese otro que está ahí, ¿qué te dice? Es interesantísimo el fenómeno, ¿no? Sí, sí. Por momentos te puede llegar incluso a asustar. Sí. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Existe? Estamos hablando ya de tres momentos, ¿no? O sea, tú mismo como generador, una superficie que refleja y otro más que está ahí. Entonces, sí, ciertamente creo que estas reflexiones que parecen a dónde van, pues van justamente a preguntarnos qué es este cuerpo con el que me represento ante el mundo, ¿no? Claro. Joaquín Xirau, un filósofo español, decía que le parecía sorprendente cómo la parte más íntima del cuerpo humano, que sería el rostro, donde más se condensa el tiempo en nuestra relación con el mundo y la vida, por las arrugas, por la expresión, nunca es accesible a nosotros mismos. O sea, nosotros nunca podemos mirarnos, voltear la mirada para mirarnos a nosotros mismos. Y lo más similar serían los fenómenos especulares. Entonces yo me puedo ver en un espejo, pero lo que tengo en un espejo no es mi rostro, es la imagen del rostro. Sí, y como es una imagen, entonces yo es susceptible de ser leída de diferentes maneras, ¿no? Sí. Y recuerdo un poema de Antonio Machado que me gusta muchísimo y que lo utiliza como epígrafe Juan Marcé, un extraordinario escritor español, que, bueno, el verso de Antonio Machado es: lo esencial carnavalesco no es ponerse careta, ponerse una máscara, sino quitarse el rostro, ¿no? Entonces, lo esencial del carnaval no es que te pongas una máscara y te pongas a bailar, sino el hecho de que no tengas rostro por un día o por una fiesta, y eso modifica la relación con el mundo a toda costa. Vamos a ir al corte y en un momento regresamos con usted para seguir conversando sobre escenarios del cuerpo. 3030 5350. A las 9 con usted. Regresamos. Aquí seguimos conversando en relación con esa manifestación que tiene el cuerpo en diversos campos. Y veíamos como un artista en general,
pues, por ejemplo, deja su instrumento y lo guarda en su estuche y se va a hacer su vida, otra vida, a comer, a vivir, a disfrutar, qué sé yo. Y el momento de intensidad está en la escena. En el mundo del flamenco es diferente. Ese mismo que tú eres se va a todas partes y vive con esa intensidad, decía Bernardo. Sí, la palabra intensidad, que repercute como un eco en el cuerpo mismo y lo modela y lo va marcando con intensidad. Es muy fácil en ciertas edades ver a una persona en su cuerpo y a otra y decir, esta persona fue más pasiva, esta persona fue más intensa. O sea, lo percibes porque hay señales de la intensidad en tu cuerpo, ¿o no? Sí. O estoy diciendo, Bernardo, ¿qué comentas de esto? No, bueno, pues completamente de acuerdo, ¿no? Porque no es tampoco que en un tipo de danza tan intensa, tan pasional como es el flamenco, se puedan hacer esta especie de paréntesis entre la danza y la vida, ¿no? Claro. Es decir, uno puede pensar, claro, el bailador pues está ahí en escena y entonces dura 1 hora, hora y pico su baile y luego sale y entonces toda esa intensidad ya quedó domada, quedó tranquila en un cajoncito de la vida, entonces ya es un ser humano normal, entre comillas, si es que eso existe, los seres humanos normales, ¿no? Pero no, bueno, es que esa intensidad, no sé, cataliza todo el tipo de vivencias que tenemos en la ciudad, en las relaciones de pareja. Entonces, ahorita en el corte María José nos platicaba una experiencia que tuvo en Madrid que a mí me sorprendió mucho, ¿no? De haber vivido justamente con una familia gitana, no sé si la quieras platicar, y lo que había ahí en juego no era solamente la danza y el flamenco, sino un tipo de vida, ¿no? Claro, les platicaba que me tocó una pelea de cuchillazos por un amor, ¿no? Y entonces, claro, como el amor brujo, hagan de cuenta. Ajá, y si sucede todavía, la Guardia Civil no se mete, ya tienen como muy específico que en lavapiés ahí no entran. Y sucedía que esa misma pelea, ese mismo baile es la intensidad, es la forma de pasión con la que vives. Yo me conecté mucho con el flamenco porque mi forma es muy de movimiento, me cuesta trabajo estar sentada, pero esta forma de decir, esta pasión, ahí la canalizo. O sea, para mí no hay momento en donde sueltes un remate y no puedas desfogar muchas cosas que no las expresas de diferente manera, ¿no? Como decíamos. Claro. Tenemos algunas llamadas del público, por ejemplo, esta de Gloria Briceño, nos llama de Paseos del Sol y dice que el tema es por demás interesante porque dice, yo lo he manejado en mi tesis de doctorado. Fíjense, dice, la pregunta, ¿tenemos cuerpo o somos cuerpo? A ella le parece engañosa, porque somos las dos cosas, dice Gloria Briceño. Porque agrega, si tenemos cuerpo, tenemos identidad. En pocas palabras, somos porque tenemos cuerpo. Somos cuerpo porque tenemos cuerpo. Y recomiendo el libro de Margarita Vaz, Metáforas del Cuerpo, que es acerca de este tema del que estamos hablando. Gracias, Gloria, por tu comentario. Antonio Vázquez Pérez dice, quiero felicitar de manera especial a María José, Bernardo, por este tema que están tratando hoy en el programa. Margarita Zavala nos llama, dice, un saludo a María José, a Bernardo, a Yolanda, gracias Margarita. Y recuerdo esta frase, dice ella, es necesario que el cuerpo decline para que el espíritu brille, comenta Margarita Zavala. ¿Qué dices, María José? Sí, llega, en eso que comenta al final, llega un momento en donde, digamos, estás a tu top en intensidad, y en el flamenco sucede mucho que pasan los rematas, llegas, no alcanzas a inclusive con suspirar, a entender eso, y tiene que venir otros ritmos que bajan el tiempo y luego lo vuelves a subir. Entonces, digamos que el mismo baile es una vida dentro de un baile, ¿no? Subes, bajas, te emocionas, te alegras, y tienes que convivir en ese momento como si fuera tu vida entera. Ahí sucede todo, ¿no? Y recalco sobre todo en mi experiencia con el flamenco, ¿no? Por ciertas, lo que hablábamos, el gitano siempre ha sido, andante, siempre ha tenido esta experiencia de es todo o nada. Entonces, sí, claro, sí tiene mucho que ver con llegar a un punto límite y luego descender, digamos, para entender. Bernardo.
Sí, bueno, yo quería comentar algo sobre las llamadas, que ciertamente es una pregunta tramposa esto de si somos cuerpo o tenemos cuerpo, ¿no? Este, a mí sí me parecería muy peligroso que alguien respondiera que solo tenemos cuerpo, ¿no? Porque eso sí me parecería volver a un momento en la historia del pensamiento en donde el cuerpo estaba prácticamente despreciado, digamos, ¿no? Y que podía haber dinamismos incluso políticamente o éticamente validados, como de hacer daño al cuerpo de alguien, por ejemplo la tortura y demás, asumiendo que ese cuerpo que se torturaba pues no era un ser humano, era solamente el cuerpo, y que se podía hacer, por ejemplo, para salvar el alma de ese hombre o de Fíjate esa nada mujer. más. Sí, las implicaciones éticas de decir que los seres humanos no somos cuerpos son tremendas, y creo que las venimos cargando en esta tradición judio-cristiana. Pero también me parecería impreciso responder que solamente somos cuerpo, porque efectivamente somos algo más que cuerpos, Claro. ¿no? De las respuestas que a mí yo encuentro más satisfactorias, pues bueno, hay un filósofo francés, Gabriel Marcel, que decía, somos un cuerpo que se tiene a sí mismo. Y entonces él en esa fórmula lograba conjugar esa dicotomía entre ser cuerpo o tener cuerpo. Decía, sí somos ese cuerpo y ese cuerpo se tiene a sí mismo. Y ese tenerse a sí mismo es una especie de trascendencia del cuerpo propio, ¿no? Claro. No es que algo más me tenga a mí, sino que yo me tengo a mí mismo. Y creo que si lo comparamos con el terreno de los animales, son cuerpos que no se tienen a sí mismos. Exacto, sí, que están... O sea, el ser humano se va teniendo, se va apropiando de sí mismo, ¿no? Exactamente. Que sería finalmente persona. Y se va, también hay otra palabra que estábamos hablando de adaptación. Aquí también mencionábamos la dilatación, ¿no? No solo es tú adaptarte al mundo en esta correlación, sino entender que puedes dilatar tu ser del mundo para, por ejemplo, en una persona ciega, el bastón le implica una extensión de su visión. Entonces, esta relación no solo es me afecto, sino me provoco o me extiendo o me hallo las maneras en donde a mi personalidad y a mi relación con el mundo surgen otros nuevos instrumentos, ¿no? Que vienen a lo mejor de instrumentos culturales o de este ir y venir. ¿Bernardo? Sí, claro, no todos, yo diría, no todos habitamos de manera igual el mundo, ¿no? Entonces a veces parecería que por ser humanos y por haber sido, bueno, frase existencialista, ¿no? Por haber sido arrojados al mundo sin saber por quién ni por qué. Ni pedir permiso. Ni pedir nada. permiso, sino solamente venir aquí. Entonces a veces creemos que nuestra experiencia del mundo es más o menos la misma siempre, ¿no? Y claro, diferencias corporales, por ejemplo, mencionaba ahora María José del caso de personas ciegas o personas que tienen alguna dificultad en el cuerpo o incluso sin tener dificultades en el cuerpo, el contacto que tenemos con el mundo no es una mera yuxtaposición, no es que estemos puestos ahí enfrente del mundo, ¿no? Por eso hablaba yo de esta frase de Heidegger que me gusta, que es estamos ebrios de mundo, como si estuviéramos... Hay otra palabra que me gusta a mí para expresar esto, que es estamos impregnados de mundo. Y la palabra impregnados me gusta porque viene también de preñar, ¿no? De estar como embarazados de mundo y como si el mundo también saliera de nosotros, ¿no? Entonces no es que nuestro contacto que tengamos es solamente, y vamos transitando por el mundo, sino que hay toda una serie de juegos más allá de la adaptación, como decía María José, más bien de dilatación o de extensiones, ¿no? En la imagen estamos viendo justamente a un ciego caminando por la ciudad y a mí me parece, por ejemplo, increíble la sensibilidad que puede tener. O sea, es una extensión corporal muy sencilla, que es un bastón, pero ese bastón le permite al ciego tener la sensación táctil del suelo sin estar tocando el suelo, ¿no? Entonces son extensiones sensibles tal cual, ¿no? Y llega el momento en que lo hace de una manera, no va con lentitud y temor, sino va confiado en esa extensión, claro, que le va diciendo cómo está el mundo. Sí, o sea, pensaríamos que nuestro contacto con el mundo en términos de cuerpo pues se da por la sensación, es decir, por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto, etcétera, pero resulta que esos sentidos no son tampoco tan distantes del mundo como nosotros creeríamos, ¿no? Aquí tenemos a un ciego que está sintiendo la textura del mundo con la punta de un bastón que no es sensible en sí mismo, y él puede tener el registro de la textura del suelo, por ejemplo, en esa imagen específica, sí, el cambio de textura mediante un aparato que no es sensible.
La sensibilidad está puesta en la mano. ¿Sí? Y Y- puede haber también, y Zubiri lo decía y era muy claro en esto, un filósofo español muy importante, puede haber empalmes en los sentidos, ¿no? Claro. Es decir, hay personas que les hace falta un sentido y que de alguna manera logran lo propio de ese sentido vincularlo a Desarrollarlo. otro. Entonces, por ejemplo, en crítica de arte visual, alguien puede decir qué bonita es la textura de esa fotografía. Y eso en términos biológicos no tiene ningún sentido porque la textura es propia del tacto, ¿no? Sin embargo, yo por la vista puedo captar también texturas o puedo captar, por ejemplo, ritmos, cuando los ritmos biológicamente sería accesible al oído. Claro. Pero yo O- puedo ver el ritmo de una imagen y decir qué bonito ritmo tiene esta Sí. composición. O escuchar el grito de un cuadro. También, por ejemplo. Exactamente. Sí. Bueno, estamos con Escenarios del Cuerpo, hoy conversando con todos ustedes. El teléfono es el 3030-5350. Gracias por sus llamadas, por sus comentarios. Hoy Bernardo García continúa con estos temas y tenemos a nuestra invitada especial de hoy, a María José Sánchez Varela, con nosotros. Adelante, Bernardo. Bueno, queríamos también hacer una reflexión que tuviera que ver con las ciudades. Lo podemos dejar si quieres para el siguiente, Perfecto. para el siguiente bloque porque Ujú. queda corte. Vamos a ir al corte en este momento y volvemos en unos segundos con usted, en unos minutos, para seguir conversando en su programa Las 9 con usted, aquí de C7. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, quiero iniciar, y este es el último corte del programa, enviando un saludo muy especial a Circo Dragón, a propósito del cuerpo y de ese trabajar con el cuerpo y de retar el cuerpo y demás. Bueno, pues Circo Dragón está cumpliendo 10 años y tiene hoy programa en el Teatro Degollado, una función conmemorativa, sus primeros 10 años. Enhorabuena por ello. También nos llama Ileana de Romano. Quiero felicitar a María José por ser excelente bailarina y además con facilidad de palabra para comunicarnos, nos dice. También Pablo González López comenta, cuando decimos mi mano, mi cuerpo, eso no somos nosotros, dice él, eso es materia y nosotros somos esencia. Vuelve aquí esa dicotomía de cuerpo y espíritu. Agrega Pablo González López, yo no soy mi mano ni mi brazo, soy esencia y estamos en un cuerpo que es materia. Viene pues esta división de la que hablabas, Bernardo, ¿no? Sí, bueno, que es la noción que se va cargando desde hace Claro. muchos siglos, ¿no? Que es muy peligrosa, A esa también, dicotomía. a mí también me lo parece, es decir, si en un castigo a alguien le cortas la mano, no es solamente que atormentes el cuerpo de alguien, sino justamente su esencia humana, lo cual no quiere decir que la esencia humana sea solamente una mano, ¿no? ¿No? Pero el tormento del cuerpo es el tormento de una realidad humana completa, ¿no? Completa y plena. El desprestigio del cuerpo es el desprestigio no solamente de un factor humano, sino de una realidad humana completa, ¿no? Entonces, por supuesto que no, esto no tiene nada que ver con un materialismo impensado, ¿no? Decir que los seres humanos somos cuerpo, insisto, no es que seamos solo cuerpo, pero tampoco significa que el cuerpo sea un añadido menor de nuestra realidad. Menor, no, eso es una nota más constitutiva, una corporalidad de tu ser. Claro. Vamos. Sí, en la antropología filosófica contemporánea son muy claros al decir que justamente esa esencia humana es también una esencia corporal. Así es. Corporal, afectiva, volitiva, Así intelectiva, es. etcétera. O sea, con muchas notas que la constituyen, pero siendo el cuerpo una nota, no solamente un contenedor de notas, ¿no? Claro. Claro. Diego Armando Martínez, muchas gracias por llamar. Lourdes Griselda Hinojosa también. Susana Aguilar, gracias. Antonio Uribe dice que le encantan esta serie de programas sobre el cuerpo. Antonio Vázquez Pérez, muchas gracias. Alicia Ramos, todos tienen su pase doble. Pueden empezar a recogerlo a partir de al término del programa. Vienen por su pase doble para mañana en el Teatro Experimental de Jalisco. Y vamos a conclusiones por su parte, Bernardo y María José. Bueno, pues yo estoy encantado con el caminito que hemos ido siguiendo en el programa y el primer bloque básicamente hablábamos de este sentir del cuerpo, de este sentirse el cuerpo en el mundo. Luego eso nos fue llevando también un poco a hablar de la relación que tenemos los seres humanos con el mundo, entendiendo esa relación no solo como una mera adaptación, sino como dilatación, ¿no? Es decir, que en el contacto que tenemos con el mundo, los factores físicos, pero también temporales, van dejando huella en nuestro cuerpo y nosotros vamos dejando huella en el mundo. Y me parece que la pregunta que se desprende directamente de eso y que le quisiera hacer a María José es, pues bueno, ¿cuáles serían esos modos distintos de habitar el mundo, ¿no? Es decir, cuando ya nos damos cuenta que la relación que tenemos ahí
con el mundo puede ser de diferentes maneras, a diferentes profundidades o superficialidades, pues cuáles son las maneras de habitar el mundo y más concretamente, por conocer tu trabajo como gestora cultural también, esta ciudad, en concreto Guadalajara, pues qué posibilidades nos da de relacionarnos con ella en términos corporales, ¿no? Sí, yo creo que ahí es muy importante porque justo que hablábamos de la habitud como la capacidad de dilatarnos. Ahora, esa habitud, en términos también lingüísticos, es habitar. ¿Cómo habitamos o cómo queremos habitar nuestro espacio y nuestro entorno? Si estamos diciendo que nos afecta y afectamos, yo comentaba con este proyecto que algo que me motivó a hacerlo yo estaba viviendo en Barcelona un tiempo y el mismo hecho de caminar y encontrar una ciudad que te está ofreciendo, que te está dando, suceden cosas maravillosas, ¿no? Empiezas a pensar, te relacionas con las personas de otra manera y pasa algo, ¿no? En el día a día están sucediendo, en la Ciudad de México también, es un encontronazo con una cantidad de experiencias que se te vienen encima y las tienes que ordenar para saber qué hago con todo esto, ¿no? Y aquí en Guadalajara sí nació de decir una cosa muy sencilla, soy más feliz caminando en mi vida diaria, ¿no? Quiero ser más feliz, ¿qué hago? Encontrar formas de caminar. Entonces, se trabajó desde Descubre Centro, este proyecto que es Camina, y fue muy curioso porque tal cual íbamos, yo tenía, Iván estaba trabajando, una chica del ITESO, y otro también, Gallo se llama, del ITESO, y decía, ella apuntaba todos los olores, uno tomaba fotografías, y caminábamos, íbamos cortando los espacios donde decíamos, aquí no está bien. Entonces fue una sistematización de todo un entorno en que nos afecta, pero queremos encontrar lo mejor. Y en esto que dice Bernardo también, la ruta de oficios fue bellísima porque ibas caminando y de repente, esta historia me encanta porque se oía un vinil en una pequeña puerta, entramos y había como todo un mundo dentro del personaje que estaba ahí, que el señor de grabados Rose, que ya no se hacen y que son de placas de cobre, y con una habilidad enorme, un detallado para hacer las cosas, y al mismo tiempo que te iba contando, te ibas apropiando de una memoria histórica que muchas veces no es contada, sino transmitida, ¿no? Y eso sucede ahí, no en otro momento, no, es difícil escribirla. Entonces, para mí fue muy importante este proyecto de decir, hay que apropiarnos, hay que habitar la ciudad, ¿cuáles son nuestras formas? Tenemos muchas, ¿cómo queremos hacerlas, no? Y cómo queremos presentarnos, y justo las marchas, de todo esto que decías, es una forma de decir, me hago presente con la única forma que tengo, que soy corporal, ¿no? Claro. Esto es lo que te ofrezco y necesito dar mi peso y mi vivencia aquí. Bueno, pues ahí está, estamos en los últimos minutos del programa. Alicia Bermúdez, está muy interesante el tema. A propósito que a mi hijo me le dicen que su aprendizaje es más auditivo, mi pregunta es, ¿hay alguna danza, baile en donde se explore y se utilicen los sentidos? Pregunta Alicia Bermúdez. María Guadalupe Soto, de Las Águilas, quisiera saber los costos de Circo Dragón. Yo creo que habría que investigar ahí, pero iría de 300 algo en luneta hasta palcos 160, 100 pesos, María Guadalupe. Laura Huerta Marcial, muchas gracias. Claro, cuentas con tus pases dobles. Estamos en el final del programa. Fíjese usted que don Chon Barba, que año con año, preocupado por lo que es la permanencia de las tradiciones, está invitando al Gran Festival y Comida del Maíz 2015. Él continúa con esa tradición y es el sábado 31, así que hay tiempo para que se organice. Sábado 31, entrada gratuita, degustación gratuita, y es viernes 30 de octubre a las 10 de la mañana hay un ciclo de conferencias. Y luego el sábado 30 de octubre, sábado 31, Festival y Comida del Maíz. Esto en las instalaciones de la Expo Ganadera de Tepatitlán, Jalisco. Octava Gran Fiesta y Comida del Maíz 2015. Conferencias viernes 30 y el sábado 31, Festival y Comida del Maíz en Tepatitlán, Jalisco. Esto es organizado por don Chon Barba. Y bueno, enhorabuena por lograr convocar y vincular a muchas instancias que participan de la Comida del Maíz. Gran Festival, Comida del Maíz. Ahí está la invitación para todos ustedes. Y para cerrar el programa, Bernardo, ¿qué nos dirías?
Híjole, me quedé con ganas de decir muchísimas cosas. Particularmente lo que al final comentaba María José, ¿no? De vivir la ciudad de diferentes maneras. A veces parece que esto que sucede en la ciudad de Guadalajara sobre asuntos de movilidad con el coche, movilidad con el cuerpo o transporte público y demás, parecería que solamente hay una pugna ahí como de grupos políticos, digamos, pero en términos filosóficos, en términos existenciales, de la manera en la que nos adentramos al mundo, nos dilatamos en él, nos extendemos en él o dejamos que se extienda también en nosotros, la caminata sí me parece una acción privilegiada corporal de los seres humanos, ¿no? Y entonces esto que decía, por ejemplo, María José, de que como ciertas personas en las caminatas por el centro iban registrando solamente los olores, otras iban registrando fotografías y lo visual, de repente eso se nos olvida porque la mayor parte de nuestra vida ya tiene que ver con aparatos que nos trasladan de un lado a otro, a un ritmo que no es el ritmo de nuestro cuerpo. Y pensamos que conocemos la ciudad, pero en el fondo pues conocemos una ciudad que se deja ver por el coche, claro, que se deja ver por las vías más transitadas y cada vez menos que se deja ver en el contacto del cuerpo con esa ciudad misma y efectivamente del cuerpo con los otros. Yo creo que tenemos muchísimo que hacer en términos de ciudad. Ojalá más caminable, más amable con el cuerpo, más amable con la presencia de los cuerpos de los demás, etcétera. Claro. Por tu parte, María José, un minutito para despedir. Ligar que una emoción, una reflexión filosófica puede tener diferentes repercusiones hasta llegar a un proyecto, ¿no? En donde, ¿cuál es la unidad principal? Nos preguntamos, somos cuerpo, todos tenemos acceso a él, ¿qué podemos ofrecer? Una caminata para vivir una cierta experiencia, ¿no? De compartir, que si bien no somos bailarines todos, si bien tenemos diferentes, esa parte del caminar en conjunto y poderse apropiar en habitar la ciudad es, creo, la unidad en donde podemos recuperar muchas experiencias y sentimientos. Pues muchas gracias, María José Sánchez Varela, con nosotros Bernardo García. Muchas gracias y despedimos este programa y yo cierro con una frase, una reflexión que a lo mejor produce polémica y ya al término del programa. Pero bueno, muchas veces decimos, es que es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con él. No olvidemos que nuestro cuerpo también les pertenece a los demás, que estamos vinculados de tal manera que también nos pertenecemos unos a otros. Atención. Y bueno, vamos a despedir nuestro programa invitándole a que nos acompañe mañana. Por hoy es todo. Gracias en nombre del equipo de Las 9 con usted y de C7. Muchas por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.